En este video he reunido las 40 películas más esperadas y grandes de 2026. Solo estrenos a gran escala, nombres importantes y máximo hype. Películas que realmente dan ganas de ver en la pantalla grande. Calles bañadas por el sol y una tensión silenciosa forman la columna vertebral de este elegante thriller criminal centrado en los personajes. Davis, interpretado por Chris Hemsworth, no es un criminal imprudente, sino un ladrón maestro disciplinado que ha convertido la precisión en una forma de arte. A lo largo de los años ha elegido cuidadosamente a las víctimas más ricas a lo largo del icónico corredor 101 de Los Ángeles, sin dejar patrones ni pruebas. Mientras se prepara para lo que podría ser su último y más ambicioso golpe, su mundo perfectamente controlado empieza a resquebrajarse. Se ve arrastrado a una alianza incómoda con Sharon, una ejecutiva de seguros interpretada por Halle Berry, cuya confianza profesional oculta una vida al borde del colapso. Al mismo tiempo, el teniente Lubeznik, encarnado por Mark Ruffalo, se acerca con una concentración implacable, negándose a pasar por alto incluso el más mínimo detalle. Your VP when you should be a partner. Those high-value items your company insures, and then you'll rob him. Shrinking continúa demostrando su rara capacidad para combinar calidez, humor y honestidad emocional sin perder su filo. La serie comenzó como una historia sobre el duelo, siguiendo al terapeuta Jimmy cuando rompió los límites profesionales tras la muerte de su esposa, diciendo a sus pacientes exactamente lo que pensaba, sin importar la ética. En su tercera temporada, el enfoque pasa de sobrevivir a la pérdida a aprender a seguir adelante. Las relaciones se profundizan, las tensiones no resueltas salen a la superficie y los personajes se ven obligados a enfrentarse a lo que realmente significa vivir y no solo resistir. El viaje de Jimmy se centra menos en arreglar el dolor y más en aceptar el crecimiento, mientras que Paul, interpretado por Harrison Ford, continúa afrontando el envejecimiento y los problemas de salud con una dignidad silenciosa y una notable sutileza emocional. We've got great friends. It sucks that we're such good people. Right? Got a job. I need a therapist. Do you have a therapist? I did, but he said I did. Dude, how did you not ask her out? Liz, you know I El hate siguiente being capítulo de la saga de los Avengers eleva la escala y las apuestas a un nuevo nivel. Ambientada en un mundo aún sacudido por las consecuencias del multiverso, la historia reúne una alianza sin precedentes que incluye a los Avengers, Wakanda, los Cuatro Fantásticos, los nuevos Avengers y los X-Men. Su enemigo común es Doctor Doom, una de las figuras más temidas del universo Marvel, interpretado por Robert Downey Jr., en una elección de reparto que desafía deliberadamente las expectativas. A medida que aumentan las tensiones globales, Wakanda y Shuri se sitúan en el centro emocional del conflicto, cargando con un peso tanto personal como político. Los momentos insinuados prometen alianzas explosivas, acuerdos incómodos e interacciones largamente esperadas entre personajes icónicos como Namor y los Cuatro Fantásticos. The king has his duties. To prepare our people. Esta inquietante reinterpretación de El Mago de Oz arrastra un cuento de hadas familiar hacia un territorio psicológico perturbador. Mucho después de su legendario viaje, Dorothy Gale es ahora una mujer anciana, cargada de recuerdos de un mundo mágico que nadie más cree que haya existido. Su pasado se niega a permanecer enterrado cuando su nieta Emily comienza a experimentar visiones perturbadoras conectadas con el camino de baldosas amarillas. Lo que antes simbolizaba maravilla y esperanza se transforma en una puerta hacia algo corrompido y profundamente errado. A medida que Emily es atraída cada vez más a esta versión fracturada de Oz, surgen ecos retorcidos de figuras conocidas, difuminando la línea entre la memoria, la pesadilla y la realidad. From something that knows your name. Now will begin. She said. Now Oz is awake again. And whatever being it to die so that I might live. Lo que comienza como el trabajo soñado para un adolescente obsesionado con el terror se transforma lentamente en una pesadilla despierta.
Zack, un estudiante de último año que vive y respira todo lo relacionado con lo macabro, acepta un trabajo temporal en la legendaria atracción del bosque embrujado de su primo, un lugar famoso por sus sustos artesanales, su atmósfera densa y su folclore cuidadosamente construido. Al principio, la experiencia se siente como entrar en su género favorito, rodeado de compañeros excéntricos y elaboradas ilusiones diseñadas para emocionar a los visitantes. Esa ilusión empieza a romperse cuando los sustos escenificados se mezclan con una violencia real y sucesos inexplicables se extienden por el bosque. Hey, can I show you something? Will actually die. Ladies and gentlemen, relax. Enjoy your... El caos estalla en el momento en que un extraño viajero del tiempo irrumpe en un diner común de Los Ángeles con una advertencia imposible sobre el futuro. Sam Rockwell interpreta al mensajero impredecible, afirmando que la humanidad está al borde de la aniquilación a manos de una inteligencia artificial fuera de control. El problema no es solo el apocalipsis inminente, sino el hecho de que no tiene un plan claro para detenerlo. Con el tiempo en contra, recluta a un grupo de clientes descontentos y dispares del diner, cada uno cargando sus propias frustraciones, arrepentimientos y equipaje emocional. Lo que sigue es una misión de una sola noche que se siente a partes iguales como una aventura de ciencia ficción, un golpe improvisado y una sesión accidental de terapia grupal. Somewhere inside of you, you know, fucking world. Eternity comienza en un lugar que se siente tanto burocrático como onírico, un cruce surrealista del más allá conocido como The Junction. Joan Cutler despierta allí tras su muerte, confundida pero serena, solo para descubrir que tiene una semana para decidir cómo pasará la eternidad. La elección que enfrenta es devastadoramente simple y emocionalmente abrumadora. En un camino la espera Luke, su primer amor, quien murió décadas atrás en la Guerra de Corea y ha estado esperando desde entonces. En el otro se encuentra Larry, el esposo con quien compartió toda una vida, envejeciendo juntos y construyendo un amor silencioso y duradero. El propio más allá se convierte en una presencia viva, lleno de reinos imaginativos que reflejan el peso de cada eternidad posible. Spend eternity. You want a little sniffle? And who to spend it with. John! It is in fact a competition. That's literally what we're here for. Yeah, how'd you know? It took him forever to figure. What do you mean, Larry? We were together a week ago. Well, a lot has happened in a week. You died. Esta historia abandona la imaginería de los cuentos de hadas en favor de un descenso psicológico lento y opresivo. Shawn Ashmore protagoniza como un enfermero de cuidados intensivos que se ofrece voluntariamente para cuidar a un paciente en coma acusado de asesinar a 6 mujeres, creyendo que el trabajo será emocionalmente difícil, pero profesionalmente sencillo. Esa sensación de control se desmorona rápidamente cuando comienzan a surgir pequeñas inconsistencias, comportamientos inquietantes y conexiones ocultas. Arrastrado cada vez más dentro del caso, el enfermero se obsesiona con descubrir la verdad, solo para encontrarse atrapado en una red de engaños donde cada respuesta genera nuevas dudas. So why'd you request the rehab center? I know reason. Killed those girls in Antrim. Since Lincoln Raider's been in a... Get him out of here. Who? All of his people. La segunda temporada lleva al Monsterverse a su territorio más peligroso hasta ahora, ampliando tanto la mitología como las apuestas emocionales. La organización secreta Monarch continúa su misión de rastrear y contener a los titanes, seres colosales cuya existencia redefine el equilibrio del mundo. Retomando las consecuencias de la primera temporada, secretos enterrados desde hace tiempo salen a la luz, obligando a científicos y operativos a reunirse nuevamente bajo una presión creciente. La historia se extiende desde instalaciones ocultas hasta la naturaleza hostil de la Isla Calavera, donde fuerzas antiguas despiertan y las alianzas son puestas a prueba. Nuevas amenazas monstruosas emergen de la tierra y el mar, incluyendo indicios de un aterrador Titán 10, cuya mera presencia eclipsa incluso las leyendas de Godzilla y Kong. Another world. This is something bigger.
Misdirection avanza con un ritmo afilado e implacable, arrastrando a sus personajes a un mundo donde la confianza es frágil y la huida nunca está garantizada. Una pareja desesperada, interpretada por Frank Grillo y Olga Kurilenko, acepta llevar a cabo una serie de robos de alto nivel para borrar una deuda aplastante que amenaza sus vidas. Cada golpe se ejecuta con precisión, limpio y controlado, hasta que un último allanamiento colapsa en el caos. De repente, perseguidos y expuestos, se encuentran atrapados en un juego mortal contra enemigos que nunca debieron cruzar. A medida que las alianzas cambian y la presión aumenta, la película se apoya en una acción cargada de tensión y compromisos morales, combinando tácticas criminales elegantes con instintos de supervivencia crudos. She played you? Sarah, I knew you looked familiar. Don't listen to him. Tell him how you know me. Una escapada romántica a París se convierte en una pesadilla cuando un ser querido desaparece sin dejar rastro. Alice Munro llega a la ciudad esperando intimidad y renovación, solo para verse lanzada a un misterio vertiginoso cuando su pareja se esfuma, dejando preguntas en lugar de respuestas. Lo que comienza como una búsqueda frenética se transforma rápidamente en una investigación más profunda, llena de secretos, motivos ocultos y personas que no son quienes aparentan ser. A medida que Alice profundiza, descubre una red de mentiras que se extiende mucho más allá de una sola desaparición, obligándola a confiar en aliados inesperados mientras navega por un terreno desconocido. How's he been since the incident? What incident? Work, money, and relationships. Pillion cuenta una historia de amor que se niega a encajar en expectativas convencionales, explorando el deseo, la vulnerabilidad y el crecimiento emocional con una honestidad impactante. Colin es un joven callado e inseguro que deambula por la vida sin rumbo, hasta que conoce a Ray, un motociclista seguro de sí mismo y dominante cuya presencia es imposible de ignorar. Lo que comienza como una relación BDSM de dominación y sumisión, desafía a ambos hombres de maneras inesperadas, evolucionando más allá de la dinámica física hacia algo profundamente emocional y transformador. A medida que su vínculo se fortalece, cada uno se ve obligado a enfrentarse a inseguridades personales, a su identidad y al miedo a la intimidad genuina. You can just maybe be a bit happier. That's all. It's not for you to like. Excuse me? The Ship Detectives se desarrolla como un misterio caprichoso, envuelto en calidez e inteligencia absurda, ambientado en una granja tranquila donde nada parece fuera de lugar hasta que su centro apacible es violentamente alterado. George Hardy, un pastor devoto interpretado por Hugh Jackman, es encontrado muerto en circunstancias que se niegan a tener sentido. Y mientras el mundo humano avanza a trompicones con suposiciones ciegas, la verdadera investigación comienza en los campos. Su rebaño, acostumbrado desde hace tiempo a escucharlo leer novelas detectivescas en voz alta durante largas veladas pastoriles, ha absorbido silenciosamente los ritmos de la deducción, el motivo y la lógica. If I can't solve it. I've read you dozens of these stories. They follow very simple rules. We found George on the grass and wrote a will. In the nighttime stories, the people in the will are always the suspects. The Death of Robin Hood despoja a la leyenda hasta dejarla en los huesos y la reconstruye como una meditación sobre la violencia, la memoria y las consecuencias, presentando una versión del forajido muy alejada del folclore heroico. Hugh Jackman interpreta a un Robin Hood envejecido cuya vida ha sido moldeada no por canciones y símbolos, sino por el derramamiento de sangre y decisiones irreversibles. Un hombre cargado por el mito construido a su alrededor y por la realidad de la que no puede escapar. Tras sufrir heridas graves que lo dejan vulnerable y aislado, es acogido por una mujer misteriosa cuya presencia lo obliga a detenerse por primera vez en años. A medida que su cuerpo se debilita, su mente se agudiza, enfrentándose al costo de cada flecha disparada y de cada vida alterada por su cruzada. I owe you an apology. You begged for me to... There are bad people out there. I fear our blood debts will follow.
Normal comienza en un pueblo que lleva su nombre como un disfraz, un lugar que parece anodino y ordenado hasta que la superficie se resquebraja bajo la presión. Ulysses, interpretado por Bob Odenkirk, asume el papel de sheriff temporal tras la muerte repentina de su predecesor, esperando papeleo, patrullas rutinarias y una responsabilidad de corta duración. En su lugar, un robo bancario aparentemente sencillo tira de un hilo que deshace todo el entramado del pueblo, exponiendo vínculos criminales profundamente tejidos en sus instituciones y habitantes. A medida que Ulysses profundiza en la investigación, su autoridad calmada da paso a una intensidad controlada, combinando humor seco con una determinación afilada mientras el peligro aumenta a su alrededor. When our town moves. I'm at a loss. Killer Whale es un thriller de supervivencia que enfrenta el miedo humano más primario con la fría inteligencia de la naturaleza, desarrollándose en un entorno que al principio parece intacto y pacífico antes de volverse implacable. Maddie y Trish, amigas de toda la vida unidas por un trauma compartido, se refugian en una laguna privada y aislada en busca de distancia del dolor y de una oportunidad para volver a respirar, pero el océano se niega a mostrar misericordia. Bajo la superficie acecha Seto, una orca gigantesca cuyo comportamiento está impulsado por la memoria y la rabia tras años de cautiverio, transformándolo en algo mucho más deliberado que un depredador sin mente. A human in the wild. She thinks she's still trapped in captivity. The Wrecking Crew ofrece caos de ritmo acelerado envuelto en paisajes bañados por el sol, combinando acción explosiva con una energía cómica implacable sobre el telón de fondo de Hawái. Johnny y James, medio hermanos distanciados interpretados por Jason Momoa y Dave Bautista, se ven obligados a reencontrarse tras la misteriosa muerte de su padre, una reunión cargada de resentimiento no resuelto y personalidades en choque. Su intento de descubrir la verdad los arrastra a una conspiración criminal que se desliza por el inframundo de la isla, obligándolos a trabajar juntos pese a sus enfoques radicalmente distintos frente al peligro y la justicia. I'm a cop. Not here, you're not. Our father was murdered. More shooting. Agatha Christie's Seven Dials se desarrolla como un misterio elegante impregnado de engaño, tradición y una amenaza silenciosa, ambientado en los refinados círculos sociales de la Inglaterra de posguerra. Una lujosa reunión en una casa de campo se convierte en horror cuando una broma aparentemente inofensiva termina en muerte, enviando ondas de miedo a través de un mundo obsesionado con las apariencias y la corrección. Lady Eileen Bundle Brent se niega a aceptar la explicación conveniente ofrecida por las autoridades y decide desentrañar la verdad por su cuenta, guiada por una intuición aguda y una curiosidad implacable. Can you attend to that? Treacherous, with a high degree of peril. I think it's connected to Jerry's death. Be careful who you speak to about this. Relationship Goals presenta una historia romántica moderna, arraigada en la ambición, la vulnerabilidad y la honestidad emocional, centrada en Leah Caldwell, una productora de televisión decidida a romper barreras en el competitivo mundo de los noticieros matutinos. Su vida cuidadosamente estructurada se ve alterada cuando Jared Roy, su expareja, reaparece con sentimientos no resueltos y una presencia que desafía su independencia cuidadosamente protegida. A medida que las aspiraciones profesionales chocan con el afecto persistente, la película explora cómo el amor, el orgullo y el momento adecuado pueden ir en contra incluso cuando la química sigue siendo innegable. What if that person's just empty? History. Like history. We dated, and that's why I have a list. College graduate. Is worth investing their time in. Is it hot in here? Greenland 2 Migration continúa la historia de supervivencia con un tono más duro y terrenal, siguiendo a un mundo que aún lucha por respirar años después de un impacto global catastrófico que transformó el planeta.
John, Allison y su hijo Nathan han soportado la vida bajo el hielo en un búnker de Groenlandia, protegidos pero lentamente asfixiados a medida que los recursos fallan y la estabilidad se derrumba. Cuando permanecer bajo tierra deja de ser una opción, se ven obligados a atravesar una Europa devastada, navegando aire envenenado, ciudades abandonadas y comunidades llevadas al límite de la desesperación. Cada paso hacia adelante carga con el peso de la pérdida y la incertidumbre, convirtiendo la supervivencia en una prueba de resistencia más que de heroísmo. I'm your son. It's set to build a better world. I would take care of you. Hellfire se despliega como un relato áspero de opresión en un pueblo pequeño y de ajuste de cuentas personal, impulsado por una violencia que se siente cruda más que glamorizada. Un vagabundo sin nombre llega a un pueblo olvidado gobernado por el miedo, donde la corrupción se impone mediante la intimidación y la brutalidad, y la gente común ha aprendido a sobrevivir manteniendo la cabeza baja. En lugar de seguir su camino, el extraño decide quedarse, y su presencia silenciosa comienza a alterar lentamente el equilibrio de poder que ha mantenido al pueblo sometido. A medida que las tensiones aumentan, vuelan los puños, se desenfundan las armas y resurgen rencores enterrados desde hace tiempo, revelando una comunidad desesperada por alguien dispuesto a plantar cara. Apex sitúa la supervivencia en la intersección del duelo, el instinto y una persecución implacable, desarrollándose en un terreno natural despiadado que no ofrece refugio ni perdón. Charlize Theron interpreta a una escaladora profesional que se adentra en la naturaleza salvaje australiana en busca de soledad tras una pérdida personal devastadora, esperando que el aislamiento y el desafío físico silencien el caos interior. En cambio, se convierte en el objetivo de un cazador experto, cuya presencia transforma el vasto paisaje en una trampa, obligándola a confiar en su experiencia, intuición y pura fuerza de voluntad para seguir con vida. La película convierte montañas, acantilados y cornisas estrechas en instrumentos de suspense, donde cada ascenso implica riesgo y cada pausa invita al peligro. This is completely different. Still alive. Perfection's the only option. The Testament of Anne Lee cuenta la historia de una mujer cuya convicción espiritual transformó vidas a través de la fe, la disciplina y una devoción radical, presentada como un drama histórico impregnado de expresión musical. Nacida en medio de la adversidad y la pérdida, Anne Lee surge como una líder visionaria, sentando las bases del movimiento Shaker mediante enseñanzas que rechazaban las estructuras familiares convencionales en favor de la vida comunitaria y la pureza espiritual. Su viaje de Inglaterra a América está marcado por la persecución, el sacrificio y una fe inquebrantable, mientras su creciente comunidad adopta un modo de vida definido por el celibato, la igualdad y la adoración extática. God has reappeared to fulfill the promise of the second coming. You will go out and make our presence known. I have seen a chosen people waiting for us in America. The Strangers Chapter 3 lleva la trilogía moderna a su capítulo final y más implacable, cerrándose sobre su protagonista con una sensación de inevitabilidad que nunca afloja su agarre. Maya, tras haber sobrevivido a repetidos encuentros con los intrusos enmascarados, es arrastrada de nuevo al terror cuando la violencia se intensifica y las fronteras entre víctima y superviviente se difuminan. Los asesinos regresan con una crueldad renovada, su silencio y comportamiento ritual, amplificando el miedo mientras comienzan a emerger fragmentos de sus orígenes y motivaciones. A medida que la historia avanza, la película se desplaza del horror puro de supervivencia hacia una exploración más oscura del trauma y la resistencia, empujando a Maya hacia una confrontación final que pone a prueba cuánto de sí misma está dispuesta a sacrificar para escapar de la pesadilla. You killed her. Everything I've ever cared about is gone.
Undertone es un descenso íntimo e inquietante hacia el horror impulsado por el sonido, despojando el exceso visual para centrarse en lo que se oye más que en lo que se ve. Evie, una presentadora de podcasts paranormales, regresa a la casa de su infancia para cuidar a su madre moribunda, solo para comenzar a recibir grabaciones de audio perturbadoras vinculadas a una vivienda impregnada de fenómenos inexplicables. A medida que escucha, las grabaciones se vuelven cada vez más invasivas, difuminando la línea entre la investigación y la obsesión mientras la arrastran hacia algo que no puede comprender por completo. Audio recordings from an anonymous email. Oh my God. Are you implying? Whistle se desarrolla como una pesadilla sobrenatural tensa, arraigada en un mito antiguo, transformando un simple acto de curiosidad en una sentencia de muerte ineludible. Un grupo de estudiantes de secundaria socialmente torpes se topa con un silbato de la muerte azteca, un artefacto cuyo chillido hace mucho más que aterrorizar, ya que invoca la manifestación de la muerte futura de cada víctima y la libera para cazarlos. Lo que comienza como un reto imprudente se convierte en pánico cuando la maldición revela sus reglas, atrapando al grupo en una cuenta regresiva donde la supervivencia depende de descubrir el origen del silbato y romper su ciclo. We were told the markings said, summon the dead. The markings. Our future death is hunting us. Digger presenta una ruptura tonal marcada con los espectáculos tradicionales impulsados por estrellas, desarrollándose como un examen de humor negro sobre el poder, el ego y las consecuencias no deseadas. Tom Cruise interpreta a Digger Rockwell, descrito como el hombre más poderoso del mundo, cuyos grandiosos intentos de salvar a la humanidad desencadenan una cascada de resultados absurdos y catastróficos. En lugar de celebrar la autoridad, la película la disecciona, exponiendo cómo la ambición y la autoimportancia pueden distorsionar la realidad y convertir las buenas intenciones en fuerzas destructivas. Madden traza la vida de John Madden tanto como un innovador incansable como una fuerza cultural, construyendo una narrativa que se desplaza desde las bandas del fútbol profesional hasta el corazón del entretenimiento estadounidense. La película recorre sus primeras luchas y su ascenso como entrenador apasionado, llevando a los Oakland Raiders a la gloria del campeonato mediante estrategias poco ortodoxas y una intensidad sin concesiones. Idea where we are, who we are, where we're coming from, or who we're throwing to. Very interesting. Wonder Man inaugura la etapa de Marvel en 2026 de una forma completamente inesperada, no como una epopeya clásica de superhéroes, sino como una serie de acción real de 8 episodios que apuesta fuerte por la sátira, la autoconciencia y el absurdo de Hollywood. En el centro está Simon Williams, interpretado por Yahya Abdul-Mateen II. Un actor en apuros que sobrevive como puede en Sunset Strip mientras persigue desesperadamente su gran oportunidad. Esa oportunidad llega en forma de un ambicioso reinicio de la propia franquicia Wonder Man, arrastrando a Simon a un extraño mundo espejo donde la mitología superheroica choca con la ambición de la fama y el ego de la industria. La serie mezcla espectáculo de cómic con comedia de pez fuera del agua, burlándose del cansancio por los superhéroes mientras mantiene auténticas apuestas al estilo Marvel. A superhero remake. What? The Wayfinders no es una película de fantasía convencional para cines, sino una serie televisiva de fantasía portal que se extiende hasta 2026 a medida que su historia continúa desarrollándose. La serie sigue a 3 estudiantes de secundaria aparentemente normales, cuyas vidas cotidianas se ven interrumpidas de forma violenta cuando son transportados mágicamente a un peligroso reino alternativo gobernado por antiguas profecías, monstruos y luchas de poder medievales.
Arrojados a un mundo de espadas, hechicería y un destino inminente, deben abrirse paso entre paisajes brutales, alianzas cambiantes y fuerzas muy superiores a todo lo que conocían en casa. Lo que comienza como una fantasía clásica de crecimiento personal, pronto se convierte en un viaje mayor sobre el valor, la lealtad y la supervivencia, combinando una mirada juvenil con apuestas míticas. Have us all figured out. Hunt them down and kill them. Prophecy speaks of 3 heroes. Ready or Not 2 toma todo lo que hizo salvaje e inolvidable a la película original y lo empuja hacia un territorio mucho más peligroso. Samara Weaving regresa como Grace Macaulay, la mujer que sobrevivió a una sola noche de locura aristocrática solo para descubrir que su escape la convirtió en infame entre las familias más poderosas del mundo. Su supervivencia la transforma en símbolo, en problema y en objetivo al mismo tiempo, arrastrándola a una lucha de poder global, gobernada por la riqueza, el ritual y tradiciones empapadas de sangre. Esta vez, la pesadilla se expande más allá de una sola mansión, mientras Grace es perseguida, manipulada y puesta a prueba por élites que quieren controlar su destino o borrarla por completo. That family, now they're dead. What you didn't know is that this goes far beyond them. Skippy, screens. The gate. It's exciting. Well, exciting for me. Memory of a Killer se desarrolla como un tenso thriller televisivo construido alrededor del colapso lento de un hombre que vive 2 vidas perfectamente diseñadas. Patrick Dempsey interpreta a Angelo Flannery, un sicario profesional que ha ocultado con éxito su violenta existencia criminal tras la fachada de un padre devoto y un tranquilo hombre de familia suburbano. Ese frágil equilibrio comienza a romperse cuando a Angelo le diagnostican Alzheimer de inicio temprano, haciendo que sus recuerdos se deslicen, sus secretos se difuminen y sus mundos cuidadosamente separados empiecen a mezclarse. A medida que su mente se deteriora, resurgen viejos enemigos, las decisiones del pasado regresan sin aviso y el peligro que antes controlaba comienza a amenazar a las personas que más ama. Be real clear. You work for me. Why don't you tell me what's really going on? Hey, Dad. I'm afraid I could end up hurting the people close to me. Dead Man's Wire lleva a la pantalla una impactante historia de crimen real con intensidad cruda y una tensión asfixiante. Dirigida por Gus Van Sant, la película recrea el infame enfrentamiento con rehenes de Indianápolis en 1977 desde la perspectiva de Tony Kiritsis, interpretado por Bill Skarsgård, un hombre empujado a la desesperación por la traición financiera y la indiferencia institucional. Sintiendo que el sistema lo ha engañado, Tony organiza un enfrentamiento público al tomar como rehén a su agente hipotecario y conectar una escopeta a ambos, asegurando que cualquier intento de intervención terminaría en destrucción mutua. Shelter es un thriller de acción directo y de alto impacto que devuelve a Jason Statham a un terreno brutal y realista. Interpreta a Mason, un ex asesino que ha decidido borrarse del mundo, eligiendo el aislamiento en una remota isla escocesa como penitencia por un pasado violento que se niega a revivir. Esa frágil paz se derrumba cuando rescata a una joven que aparece en la costa tras una tormenta violenta, llevando el peligro directamente hasta su refugio. Lo que sigue es un asedio implacable que obliga a Mason a defender tanto su santuario como a la niña, arrastrándolo de nuevo a enfrentamientos letales que juró dejar atrás. Dirigida por Rick Roman Waugh, la película equilibra combates cuerpo a cuerpo viscerales con un peso emocional marcado, planteando la supervivencia como una lucha física y un ajuste moral. Weapons free. Kill target on sight. His profile's been altered. Our target is... The people that are doing this broke the only rule that matters to them. Oscar Shaw ofrece un thriller de venganza clásico y directo, impulsado por el duelo, la rabia y un impulso implacable. Michael Jai White protagoniza como Oscar Shaw, un detective retirado cuya vida se ha desmoronado en silencio tras la devastadora pérdida de su amigo más cercano. Cuando Oscar descubre la verdad detrás de esa muerte, queda claro que la justicia nunca llegará por sí sola, obligándolo a regresar a un mundo violento que intentó abandonar.
La película se despliega entre calles urbanas ásperas, enfrentamientos contundentes y choques físicos crudos que aprovechan las fortalezas de White tanto en el drama como en la acción. La persecución de Oscar lo transforma de cazador en presa, difuminando la línea entre justicia y venganza mientras la historia avanza sin interés en la contención. His name's Ron is the boss. Put your gun down. Would it kill you to have a drink with your former officers? Being on the winning team. Tapawingo es una comedia indie orgullosamente torpe que apuesta por el corazón, la absurdidad y un encanto excéntrico en lugar del humor pulido de estudio. La historia sigue a Nate Skug, interpretado por John Heather, un treintañero bien intencionado que aún vive con su madre y está atrapado en un trabajo sin futuro en una sala de correo. Cuando a Nate le encargan recoger al hijo socialmente torpe de su jefe en la escuela y descubre que el chico sufre acoso, idea un plan desquiciado para protegerlo convirtiéndose en mercenario a sueldo. Lo que comienza como una idea ridícula se desborda hasta formar un grupo dispar de protectores improbables, ninguno remotamente preparado para lo que intenta hacer. Easy way or the hard way? What's the hard way? Dog. What? Skoog, and when someone crosses this particular line, I make 2 phone calls. The Dutchman es un drama psicológicamente cargado que aprieta lentamente su agarre a través de la tensión, el simbolismo y el desmoronamiento emocional. Dirigida por André Gaines y adaptada de la obra seminal de Amiri Baraka, la película se centra en Clay, interpretado por André Holland, un exitoso empresario negro cuya vida cuidadosamente construida comienza a resquebrajarse tras un extraño encuentro con una mujer misteriosa en el metro de Nueva York. Lo que al principio parece una interacción cotidiana, evoluciona hacia una espiral psicológica profundamente inquietante, exponiendo traumas enterrados, tensiones raciales y conflictos internos. With another man? Would it make you feel better if you did it too? Clay, you're trapped in a cycle of yearning. Take me to that party. How do you know about the party? Who is she? Alterde se despliega como una historia de acción y ciencia ficción áspera, ambientada en una sociedad de futuro cercano, remodelada por la mejora genética, donde el potencial humano ha sido dividido artificialmente entre una élite aumentada y quienes quedaron atrás. En este mundo, la mejora no es un lujo, sino una línea divisoria social, empujando a los no modificados a la pobreza, el aislamiento y la rebelión silenciosa. De esa presión surge una coalición laxa de marginados que se niegan a aceptar su lugar en el fondo del sistema y deciden contraatacar una estructura diseñada para borrarlos. La película adopta un estilo visual distópico, mezclando energía de resistencia clandestina con acción de alto concepto e instintos de supervivencia crudos. Today's attack by the extremist anti-genetic squad. Humans that live like kings. Then there's the specials. He's the one behind all of this. We've cracked the enigma of human evolution. Untitled Home Invasion Romance retuerce la comedia romántica hacia algo peligrosamente desquiciado, combinando la desesperación sentimental con un caos criminal en constante escalada. Jason Biggs interpreta a Kevin, un actor inseguro cuyo matrimonio se desmorona en silencio y cuya solución resulta tan temeraria como absurda. Con la esperanza de reavivar los sentimientos de su esposa, Kevin organiza un falso asalto a su casa, durante lo que se supone que es una escapada romántica, planeando aparecer como el héroe salvador. Esa fantasía se derrumba casi de inmediato cuando el crimen simulado se sale de control, dejando un cuerpo en el suelo, intervención policial y una red de mentiras que no deja de crecer. That's our girl. Full of surprises. And found herself in a life or death struggle with a violent home. The Pendragon Cycle Rise of the Merlin reimagina la leyenda artúrica desde un prisma más oscuro y mítico, despojándola de la fantasía pulida y anclando la historia en el colapso político y el despertar espiritual. Ambientada en la Britania ocupada por Roma mucho antes del reinado del rey Arturo, la serie sigue a Merlín, interpretado por Tom Sharp, mientras emerge de la oscuridad para convertirse en una fuerza profética que moldea el destino de una tierra fracturada. En lugar de centrarse en caballeros heroicos y espectáculo real, la narrativa pone el foco en el destino,
la fe y el conflicto interior, mientras Britannia se encuentra al borde de la transformación. On a battlefield, all seeking to snatch what they can when they can. The Merlin died long before you and I were born. Ponies ofrece un thriller de espionaje de la Guerra Fría construido en torno a los héroes menos probables imaginables. Ambientada en el Moscú de los años 70, la serie sigue a dos mujeres comunes que trabajan como secretarias en la embajada estadounidense, cuyas vidas se hacen añicos cuando sus maridos mueren en circunstancias misteriosas. De pronto abandonadas y subestimadas, son arrastradas al mundo de la inteligencia como operativas reticentes, navegando entre vigilancia, engaños y paranoia política, mucho más allá de su control. El título proviene de la jerga de la CIA para referirse a personas consideradas insignificantes, una etiqueta que la serie desmonta de inmediato al mostrar cuán peligrosamente capaces resultan estas mujeres en un sistema que las subestimó. At us if they want to have sex with us or marry us, and that's it. No one would ever expect. Because you want answers, and because you want to get one step closer to what you really want. The Beauty transforma el horror corporal y el misterio en un escalofriante thriller social donde la perfección se vuelve letal. Basada en el cómic de Jeremy Haun y Jason A. Hurley, la serie comienza con un fenómeno que concede una belleza física impecable a las personas, solo para matarlas poco después. A medida que el brote se extiende por ciudades como París, Venecia, Roma y Nueva York, los agentes federales Cooper Madsen y Jordan Bennett se ven arrastrados a una investigación que pronto se desborda más allá de la lógica criminal. Lo que empieza como un misterio médico revela manipulación corporativa, obsesión cultural con la apariencia y la peligrosa mercantilización de la perfección. Two agents undercover and between the sheets. A fevered bombshell ready to explode. Here's January 21st on FX, Hulu, and